Buenos días, profesor. Mi nombre es Sara Cuña y hoy hablaré acerca del periodo conocido como la violencia. Hace referencia a un periodo oscuro de la historia de Colombia, que abarcó aproximadamente desde la década de 1940 hasta los años 50. Durante este tiempo se produjeron una serie de conflictos armados, guerrillas y violencias políticas en el país. Algunas causas de esta época fue la disputa política. Hubo conflictos entre diferentes partidos políticos, principalmente el Partido Conservador y el Partido Liberal, que buscaban obtener el control del gobierno y las instituciones del país. Otra desigualdad social. Existe una enorme brecha entre ricos y pobres y se vivió una falta de oportunidades económicas y sociales para las clases más desfavorecidas. Otra, influencia de movimientos internacionales. En este periodo la Guerra Fría estaba en su apogeo y se produjo una influencia de movimientos políticos internacionales, lo que llevó a la formación de guerrillas y grupos armados. Uno de estos personajes de esta época fue Jorge Eliezer Gaitán. Fue un líder político, líder del Partido Liberal y candidato a la presidencia en 1946 y 1950. Otro fue Gustavo Rojas Pinilla, militar y político. Fue presidente de Colombia entre 1953 y 1957. Laureano Gómez, político conservador y figura destacada de la época, fue presidente de Colombia entre 1950 y 1951. Mariano Ospina Pérez, fue presidente de Colombia entre 1946 y 1950, durante los inicios de la violencia. Fidel Castro, aunque no fue un actor directo en el conflicto colombiano, es importante mencionarlo debido a su influencia ideológica durante esta época. Hablaré sobre algunas características de esta época. La violencia política y social. Se produjeron asesinatos, masacres y enfrentamientos armados entre diferentes grupos políticos y sociales. Guerrillas. Surgieron grupos armados como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que buscaban derrocar al gobierno y promover sus propias ideologías. Otra característica de esta época fue la represión estatal. El gobierno respondió con fuerza ante los movimientos insurgentes, utilizando las tácticas represivas y violaciones a los derechos humanos. Las consecuencias que se dejaron en esta época fue la pérdida de vidas humanas. La violencia cobró la vida de miles de personas, dejando un saldo trágico en términos de vidas perdidas. Desplazamiento y refugiados. Muchas personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares debido a la violencia, generando un gran número de desplazados internos y refugiados. Otra consecuencia fue el ciclo de retaliación y venganza. La violencia generó un ciclo de retaliación y venganza donde los grupos armados respondían a los ataques con más violencia, profundizando el conflicto. Ahora las relaciones con formas actuales de violencia. Aunque el periodo conocido como la violencia en Colombia ya ha pasado, sus consecuencias siguen presentes hasta el día de hoy. El país todavía enfrenta desafíos relacionados con la violencia política, el narcotráfico, la violencia de género, el crimen organizado y la desigualdad social. Además, Colombia sigue lidiando con la persistencia de grupos armados ilegales y la amenaza del conflicto armado interno. Estas formas actuales de violencia tienen raíces históricas en el periodo de la violencia y representan desafíos significativos para la seguridad y el desarrollo del país.